Hola amigos, ya llevo 2 meses usando los Sony WH-1000XM5, unos auriculares que muchos consideran los mejores del mercado y que compiten directamente con los AirPods Max de Apple. Y justo ahora que estamos en plena semana del Black Friday y que están con importantes descuentos, pues creo que es el momento perfecto para contaros mi experiencia con ellos y ayudaros a decidir si merecen la pena a finales de 2024. Sobre todo teniendo en cuenta que hay una diferencia de precio bastante importante, porque los Sony rondan los 280 euros en oferta, mientras que los AirPods Max siguen manteniéndose en los 579 euros. Como sabéis, yo he sido usuario de los AirPods Max durante mucho tiempo, así que en este vídeo os voy a contar mi experiencia real después de hacer el cambio, analizando si realmente vale la pena dar el salto a estos Sony, especialmente si sois como yo usuarios del ecosistema Apple. Así que, venga, comenzamos. Y antes de meternos en profundidad con estos auriculares, quiero contaros por qué decidí dar el salto a los Sony WH-1000XM5. Y a ver, como muchos sabréis, Apple presentó junto a los iPhone 16 los nuevos AirPods Max. Y sinceramente, pues yo me llevé un chasco tremendo, porque después de 5 años de espera, lo único nuevo que traían era un cambio de colores y la sustitución del puerto Lightning por USB-C. Vamos, que básicamente eran los mismos auriculares que ya teníamos, pero con un conector diferente. Y claro, esto me hizo plantearme seriamente buscar una alternativa y después de investigar bastante me decidí por estos Sony WH-1000XM5. Y os tengo que decir que después de 2 meses de uso estoy gratamente sorprendido. Son una auténtica maravilla, tanto en diseño como también en comodidad y por supuesto la calidad de sonido. Bueno, ya os contaré más adelante con detalle, pero os adelanto que me han dejado impresionado. Y bueno, vamos a hablar ahora del diseño de estos Sony WH-1000XM5. Y a ver, en este punto la verdad debo decir que son unos auriculares que visualmente, bueno, pues lucen muy bien, son bonitos y elegantes. Yo me decidí por la versión en color plata, aunque también están disponibles en negro, azul medianoche y rosa. Y os explico por qué elegí este color más claro, y es principalmente porque con el uso diario creo que se van a mantener mucho más limpios visualmente, ya que, pues bueno, las huellas y la suciedad pues no se marcan tanto como en las versiones más oscuras. También debo hablaros del estuche, que creo que merece una mención especial, el estuche de transporte me refiero, porque aunque no es el más compacto del mercado, está muy bien aprovechado y tiene un diseño muy cuidado, con un pequeño compartimento donde podemos guardar los cables de carga, el conector jack y bueno, cualquier otro accesorio que necesitemos llevar. La verdad que, como digo, muy bien organizado. Si tengo que ponerle alguna pega a nivel de diseño sería que no son plegables. Es decir, no podemos hacerlos más pequeños para que ocupen menos espacio y por tanto, pues bueno, esto puede ser algo negativo con respecto a otros auriculares. Aunque viniendo de los AirPods Max, claro, tampoco he notado un gran cambio en este aspecto, ya que los de Apple tampoco se pueden plegar. Eso sí, hay una diferencia importante en cuanto a los materiales, y es que los Sony son bastante más plasticosos comparados con el aluminio de los AirPods Max. Pero esto también tiene su parte positiva, y es que son mucho más ligeros. Estamos hablando de 250 gramos frente a los casi 400 gramos de los AirPods Max, y os aseguro que esa diferencia se nota muchísimo en el uso diario. La diadema, por supuesto, es ajustable, y debo decir que el confort es excepcional. Me he podido tirar prácticamente una jornada de trabajo entera con ellos puestos sin ningún tipo de molestia. Es que ni me han apretado la parte de las orejeras, no, ya digo, no he notado tampoco un peso excesivo, todo bastante bien, muy sorprendido para bien en este aspecto. Y si nos fijamos en los controles físicos encontramos varios botones muy bien distribuidos. Está el botón de encendido y apagado, que también, bueno, pues sirve para activar el modo de emparejamiento si lo mantenemos pulsado. Otro botón para alternar entre los modos de cancelación de ruido y el modo ambiente, que amplifica, ya sabéis, los sonidos del exterior. Y luego también tiene una entrada jack de 3,5 milímetros, que para mí era fundamental a la hora de comprar unos auriculares nuevos, ya que necesito unos auriculares que se puedan conectar a la Rodecaster, ya que yo utilizo el jack para poder monitorizar la grabación del audio que recoge el micrófono, ¿vale? Así que, por supuesto, pues eso era un punto imprescindible. Y además también trae, claro, el puerto USB-C para cargarlos con cualquier cargador que tengamos por casa. Por cierto, debo decir que la parte externa del auricular es táctil, ¿vale? De modo que podremos deslizar hacia arriba, hacia abajo, hacia izquierda y derecha para, pues, controlar funciones como el volumen o el cambio de canción cuando escuchemos música. Vamos, que en definitiva tenemos un diseño muy conseguido, con una distribución de botones intuitiva y creo que fácil de entender, que además junto a su ligereza y comodidad hacen que sean unos auriculares perfectos para el uso diario.
Una de las características más interesantes de estos Sony es su capacidad de emparejamiento múltiple, porque aunque no tienen esa integración tan natural que ofrecen los AirPods Max con el ecosistema de Apple, lo cierto, oye, es que han sabido disimularlo bastante bien. Por ejemplo, yo tengo vinculados mi iPhone y mi Mac y los auriculares son capaces de detectar automáticamente qué dispositivo estoy usando y cambiar la fuente de audio sin problemas. Todo esto se controla desde la aplicación de Sony que se llama Sound Connect, que sinceramente me parece una maravilla. Y es que aquí tenemos algo que siempre he echado en falta en los AirPods Max, que es la posibilidad de personalizar al máximo la experiencia de sonido. Si abrimos la app, nos muestra en su página principal el modelo de auricular que tenemos, junto con el porcentaje de batería de este, y desde aquí podemos controlar los diferentes modos de cancelación, por ejemplo, activar la cancelación, o el modo de sonido ambiente, o directamente cancelar cualquiera de estos dos modos, pero lo más interesante es su ecualizador totalmente personalizable. Yo normalmente lo tengo desactivado, pero hay veces que me gusta darle un punch a los graves y poder hacer pues una experiencia mucho más personal. Y creo que esto es un auténtico plus a la hora de comprar unos auriculares. Y ojo, que debo decir que la app es completamente opcional, es decir, podéis usar los auriculares sin ella, pero tienen funciones realmente útiles, como por ejemplo la detección de voz. Y es que cuando la activamos, los auriculares detectan automáticamente cuando estamos hablando y bajan el volumen de la música o lo pausan, amplificando los sonidos ambientales para poder mantener una conversación con otra persona. Curiosamente, esta función ni siquiera está disponible en los AirPods Max. También incluye un modo de audio en 360 grados que viene a ser algo alternativo al audio espacial de Apple, que sí que tienen los AirPods Max, que incluso desde la app puede analizar la forma de nuestras orejas mediante fotos para optimizar el sonido y adaptarlo, pues digamos, a nuestras características. En cuanto a la calidad de sonido y cancelación de ruido, estos Sony están al mismo nivel o incluso superan a los AirPods Max. A ver, la cancelación es simplemente espectacular. Os voy a poner un ejemplo. A ver, es muy difícil medir la cancelación en una review de este tipo, ¿no? Pero a mí me ha pasado que más de una vez ha venido el cartero a casa y se ha tenido que volver por donde ha venido. Me ha dejado la típica nota de que han pasado por casa y no había nadie. Y es por la sencilla razón de que ni me he enterado. O sea, tiene una cancelación muy, muy buena. De verdad que si buscáis unos auriculares que os permitan trabajar de forma totalmente centrada en vuestra tarea sin distracciones del exterior, bueno, de verdad estos auriculares son una excelente compra. Luego también el sonido es excelente, con unos agudos y unos graves muy equilibrados que no distorsionan ni siquiera volúmenes altos. También os digo que no tendréis necesidad de llevarlos al volumen máximo salvo que queráis quedaros sordos. Y ojo porque también aquí hay dos factores técnicos muy importantes a tener en cuenta cuando hablamos de calidad de sonido. Y es que estos Sony utilizan primero Bluetooth 5.2 frente al Bluetooth 5.0 de los AirPods Max. Estamos usando ya en los AirPods Max un protocolo bastante antiguo. Y también estos Sony soportan los códec SBC, AAC y LDAC. Este último además es especialmente relevante porque el códec LDAC permite una mejor calidad de audio y está certificado como Hi-Res Audio Wireless, o sea, audio inalámbrico de alta resolución. Ahora bien, ¿por qué Apple no incorpora el DAC en sus AirPods Max? Bueno, pues seguramente sea porque sus dispositivos están limitados a AAC. Esto significa que si usas equipos Apple con estos Sony, pues realmente no estás aprovechando tampoco esta ventaja competitiva que tienen los auriculares de Sony. Igual si los AirPods Max hipotéticos tuvieran esta tecnología, realmente el iPhone no reproduce con este códec. Ahora bien, si te compras estos Sony, vale que ahora, si tienes un iPhone no vas a poder disfrutar de esa calidad de sonido, pero si utilizas luego estos auriculares conectados a otro dispositivo, veas un teléfono Android o cualquier otro equipo, pues claro, aquí la diferencia es notable. Lo único mejorable, y esto es algo común en todos los auriculares de este tipo, es la calidad del micrófono. Para llamadas cumple, pero deja bastante que desear, especialmente en entornos ruidosos. Si os parece, voy a dar paso a una pequeña demostración para que, escuchéis cómo suena. Y esto es una demostración con el micrófono de los auriculares Sony. Como podéis ver, la voz suena un poquito enlatada, y eso que estoy en una situación donde no hay mucho ruido alrededor, estoy en mi despacho. Después de todo lo que hemos visto de estos Sony WH-1000XM5, es momento ahora de hacer una comparativa directa con los AirPods Max y ver por qué sinceramente creo que son una mejor opción de compra en 2024. Y a ver, empecemos por el diseño.
Y aquí sí, es cierto que los AirPods Max, como he dicho antes, tienen ese acabado premium en aluminio que los hace lucir espectaculares, pero esto tiene la contrapartida del peso. Y es que para sesiones largas de uso, a mí me resultan mucho más cómodos los Sony, precisamente porque son considerablemente más ligeros. Y al final, ya digo, si vas a utilizar unos auriculares durante largas sesiones, esto es un factor que debes tener en cuenta. En cuanto a tecnologías de sonido, vale que en los AirPods tenemos el audio espacial, pero en general los Sony son claramente superiores. Por un lado tenemos soporte para audio inalámbrico de alta resolución, como he dicho, con el códec LDAC, algo que los AirPods ni siquiera contemplan, y por otro lado la conectividad Bluetooth es más avanzada. Sigo sin entender cómo en la actualización que han hecho de los AirPods Max en 2024 seguimos utilizando el protocolo de Bluetooth 5.0. Y luego, también otro factor a tener en cuenta es en lo que se refiere a la autonomía, y es otro aspecto donde los Sony brillan especialmente. Y es que estos WH-1000XM5 nos ofrecen una autonomía de hasta 30 horas de uso con cancelación activa de ruido, mientras que los AirPods Max se quedan en 20 horas. Y ojo, porque también hay carga rápida, porque aquí la diferencia es brutal. Con solo 3 minutos de carga, los Sony te dan para 3 horas de reproducción. En cambio, los AirPods Max necesitan 5 minutos para darte hora y media de reproducción. Y claro, si a todo esto le sumamos que los Sony cuestan prácticamente la mitad que los AirPods Max, pues sinceramente es muy difícil justificar la compra de los auriculares de Apple en 2024. Y mirad que yo soy usuario de Apple al máximo, pero al final tampoco tiene sentido gastar el doble en algo que, siendo objetivos, ofrece menos que la competencia. Y en fin, hasta aquí este vídeo, que espero que os haya ayudado a ver por qué los Sony WH-1000XM5 son una compra tan recomendable en 2025, especialmente si aprovecháis alguna oferta durante el Black Friday o si veis este vídeo un poquito después para Navidades. A día de grabación de este vídeo están a 278 euros, un precio increíble si tenemos en cuenta que su precio de lanzamiento fue de 449,99 euros. A ver, es cierto también que parte de esa bajada de precio se debe a que estamos al final de su ciclo de vida, ya que se espera una renovación para la primera mitad de 2025. Pero ojo, porque los nuevos modelos saldrán seguramente cerca de los 450 euros, y por lo que he estado leyendo, tampoco se espera que sean una revolución respecto a estos XM5. Sí, pueden que traigan algunas mejoras, como por ejemplo la vuelta al diseño plegable, pero sinceramente no creo que sean diferencias tan sustanciales como para arrepentirse de haber comprado estos XM5 en vez de esperar. Os dejaré en la descripción algunos enlaces con ofertas que haya podido encontrar y con la esperanza de que os sirvan. Y si ya tenéis estos auriculares en casa, pues me encantaría que me contarais en los comentarios qué tal está siendo vuestra experiencia con ellos. Así, pues bueno, entre todos podemos ayudar a más gente que esté con dudas sobre si dar el paso o no. Muchísimas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente, porque ya sabéis, somos La Manzana Mordida y prometemos hacerlo. Chao.